Hoy vamos a hablar de un tema muy incómodo. Es el elefante en la sala. Es, a mi entender, la base de los problemas que azotan a España hoy y por extensión a América Latina. Primero quiero que veas esta gráfica. Esta gráfica está mal hecha. Esta gráfica la ha hecho probablemente un becario al que pagan mal y al que meten mucha prisa y ha confundido países y las barritas no se corresponden con los números. Bueno, también es posible que creas que la gráfica está manipulada para hacerte pensar algo que no es. Pero yo me inclino más por la primera opción. Simplemente es una chapuza más de los medios. Sin embargo, fijarse en que la gráfica está mal hecha no invalida en modo alguno el debate. Eso es tan estúpido y estéril como quedarse mirando el dedo que apunta a la luna. Así que, por favor, vamos a centrarnos en lo que dice el estudio al que hace referencia la gráfica. La pregunta realizada por la Fundación BBVA a miles de individuos a lo largo de toda Europa dice así: ¿cuál es el papel del Estado y de la responsabilidad individual frente a la dignidad de la vida de las personas? Hay dos enfoques posibles. Por un lado, que el Estado debe tener la responsabilidad principal a la hora de asegurar la dignidad de la vida de las personas. Y por otra, que es el individuo el que debe sacarse las castañas del fuego. Según este estudio, que usted podrá contestar o no, pero que la intuición me dice que no está muy desencaminado, en España, cerca del 80% de la población entiende que es el Estado el que debe asegurar su futuro, y en la media de la Unión Europea será entre el 50% de la gente. Llama la atención que países como Reino Unido o Alemania esta cantidad desciende al 40 y poco por ciento, es decir, en esos países alrededor del 60% de los individuos creen que uno mismo debe ser el responsable de la dignidad de su propia vida. No el Estado, no la administración, uno mismo. El caso de España resulta chocante y posiblemente sea resultado de muchos factores, desde la posición social que ocupaban las mujeres hace 50 años, la sobredimensión del Estado y la cantidad ingente de empleados públicos que mantiene, las políticas educativas que tradicionalmente han favorecido el aborregamiento, la falta de políticas que integrasen de forma correcta a los desfavorecidos o, por ejemplo, el hecho de que quien quiere emprender se topa con unos impuestos inasumibles y una burocracia tan compleja que exige que tengas que contratar a alguien, un sicario del papeleo, para que te defienda de ella. Muchos años de dictadura y de unión entre la Iglesia y el Estado. Estas cifras también pueden reflejar las consecuencias del desmantelamiento industrial, porque un país que no produce acaba devorándose a sí mismo. También podemos tener en cuenta que España es un país con una población muy envejecida. La mayoría de los jubilados dependen del Estado para tener un nivel de vida digno. Esta gráfica puede reflejar la irrupción reciente de los populismos en el país, en especial desde el movimiento del 15M. Posiblemente esta sea la razón más poderosa por la que se dan estos números. También la disparidad con Alemania o Reino Unido puede deberse a una disparidad religiosa. Allá son protestantes, donde se valora la ética del trabajo y el esfuerzo personal. Estoy seguro de que me dejo muchos motivos en el tintero, pero el resultado es el que se podría esperar de un entorno tóxico en el que es más fácil pedir una limosna que emprender. Los resultados de la encuesta dejan muy claro el porqué de la situación política en España y la falta de asunción de responsabilidad personal. Si un tercero ha de garantizar mi bienestar, ¿por qué cada vez que haga algo mal no ha de ser la culpa del otro? El resultado de esta encuesta refleja sin más que España es un país de gorrones. Sin embargo, el asunto de la limosna ideológica y de la servidumbre al Estado no es solo un problema español. Este fenómeno está incluso más acentuado en Latinoamérica y consiste en impedir al contribuyente que prospere, emplear parte del dinero que le has quitado para coartar sus libertades, otra parte para darle de comer cuando esté pasando hambre y finalmente obligarte a agradecerle el regalo. Esta es la conducta sistemática de mandatarios americanos populistas como Hugo Chávez, Lula da Silva, Correa, Daniel Ortega, Evo Morales, Nayib Bukele, Nicolás Maduro, la familia Kirchner. Todos ellos comparten una idea común que han sabido vender a la gente: que el gobierno les va a sacar las castañas del fuego, que el gobierno está para resolver sus problemas, que el gobierno les dará de comer cuando falte comida en su mesa. Obviando un detalle importantísimo, que la comida falta en su mesa por culpa del gobierno.
Al plantear este tema, la crítica que voy a recibir, y que normalmente es emitida por gente que no ha cotizado en su vida y que vive fundamentalmente del Estado, dirá así: tú eres un facha francopantano, ultraliberal, no tienes conmiseración por la gente más necesitada, es muy fácil criticar si no has sufrido nunca estrecheces, tú eres liberal, quieres que la gente se muera en la calle. Por eso, antes de continuar, quiero incidir en dos asuntos. El primero, que usted, querido rojo comunista heredero de Pol Pot y Mao Zedong, no tiene ni puta idea de mi historia personal. Y el segundo, y más importante, que yo jamás me he negado nunca a que el Estado asista a quien lo necesite. Y de hecho, esto es algo que es común a la mayoría de los liberales, incluso el núcleo duro, como puedo ser yo, que soy una especie de anarco-liberal anticomunista. Así que, repito, a quien lo necesite. Voy a repetirlo otra vez, a quien lo necesite. Lo que yo rechazo y rechazaré siempre, se ponga usted como se ponga, comunista amigue, es que el Estado dé cobijo a gorrones. Otro argumento que se suele emplear en contra de mis opiniones incide en señalar la injusticia que supone la existencia de los ricos de cuna. Es decir, es injusto que en la carrera de la vida haya personas que salgan adelantadas. Pero verán, yo creo que tan injusto es que existan ricos de cuna como pobres de conveniencia. Siguiendo la vieja máxima latina de o follamos todos o la puta al río, de defender la erradicación de unos tendría usted que defender la erradicación de los otros. Por otro lado, no creo que sea el Estado quien deba decidir que los esfuerzos de un padre por hacer la vida más sencilla a sus hijos en el futuro no deban ser respetados. El Estado, nosotros, debemos ayudar a los más desfavorecidos, sí, pero también evitar ser paternalistas. Debe apartarse del camino de la gente que pretende prosperar y, sobre todo, no debe resolver los problemas de unos con el esfuerzo de otros. De lo contrario, nos exponemos a que ocurra esto. ¡Que me den pa'l piso! ¡Que me den pa'l piso! Porque yo no puedo estar sin piso porque estoy malita, estoy malita. ¡Ole! ¡No puedo! Hasta que las cosas empezaron a torcer allá por la década de los 80. Una mujer como esta tenía una solución digna. Podía amasar en su casa unos panecillos rellenos de chorizo y salir a la calle con una cesta a venderlos. Esto es lo que todavía ocurre en muchos países del mundo que todavía no se han civilizado, o quizá debería decir que no han civilizado a sus ciudadanos. A mi entender, en mi opinión personal, que seguramente esté equivocada, pero es la única que tengo, esto dignifica a las personas porque les permite prosperar a base de trabajo y de esfuerzo. Si esta mujer pretende hoy hacer sus panecillos y venderlos, va a necesitar en España sacarse una licencia municipal para actividad clasificada, una autorización sanitaria de funcionamiento y posterior inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos, cursada en la Consejería Autonómica correspondiente, un certificado de formación de manipuladores de alimentos para el personal, una autorización para el transporte privado complementario de mercancías o tarjeta de transporte o autorización sanitaria referida a las condiciones de los vehículos. En función de la comunidad autónoma donde vaya a desarrollarse la actividad, es posible que deba inscribir la empresa en el Registro General de Actividades Comerciales, ventas a distancia o incluso en el de empresas turísticas. Y además, tendrá que facturar el IVA y pagar autónomos y seguramente contratar a alguien que le haga todo esto y la defienda de notificaciones y de inspecciones, aunque al principio no gane un puto euro. Sin embargo, tiene otra opción. Pide un piso y recibe una cantidad de dinero semejante a la que iba a percibir tras todo este trabajo y todas estas trabas burocráticas, pero a cambio de rascarse la cona. Una conclusión evidente es que el Estado ha enseñado a la gente, a hostias, el camino a la gorronería. Los ciudadanos han aprendido a vivir sumisos de la caridad. Les están enseñando no a defenderse del Estado, no a sobrevivir, no a dar dentelladas a la vida, sino que toda resistencia es inútil, más vale claudicar y extender la mano. Y esto es algo que últimamente se está incluso incentivando desde la más tierna infancia. Tranquilo, niño, niña, niñe, no tienes que esforzarte tanto, basta con participar. Vamos a suponer que el problema está entre esta señora y yo, pero entienda por favor que tanto yo como esta señora somos ambos una metáfora. Esta señora y yo somos dos formas radicalmente opuestas de entender el egoísmo. Ambos somos egoístas a nuestro modo.
La gran diferencia es que yo a esta señora no le pido ni le exijo nada. Yo genuinamente quiero que esta señora sea feliz, que se sienta realizada, que pueda vender sus panecitos rellenos de chorizo y florezca. Y esta señora, si pudiera, me lo arrebataría todo, porque ella lo que quiere, lo que ha aprendido, es que le den a alguien, un tercero, yo o usted, para un piso. A esta señora le importa un cojón que para darle un piso yo tenga que pasar las estrecheces que haga falta pasar. Yo soy un egoísta con lo mío, y esta señora, por desgracia, también con lo mío. Esta señora forma parte de la gráfica de casi el 80% de españoles que esperan que el Estado, es decir, otro, o para ser más concretos, yo o usted, le resuelva sus problemas. Esta señora resume a la perfección una mentalidad en virtud de la cual, cuando las cosas no me funcionan a mí personalmente, es legítimo acudir a una entidad superior para que me las resuelva, con el peligro que conlleva depender de esa entidad en el futuro para casi cualquier cosa. Yo en esto veo un problema, no sé ustedes, yo lo veo. Un problema educativo, un problema estructural, un problema de sanidad mental. Veo un problema que una señora random cualquiera, en edad de trabajar y sin ninguna traba física que se lo impida, encuentre plausible, le parezca verosímil que alguien pueda darle un piso. Los pizos no crecen espontáneamente, los pizos no son una cosa que de repente geme de la nada. Los pizos cuestan un trabajo horrible ganárselos, inimaginable. Para muchas personas honestas y trabajadoras es un proyecto que abarca toda una vida. Yo jamás me he negado, nunca, a que el Estado asista a quien lo necesite. Repito, a quien lo necesite. Y añado, de forma justa y proporcionada. Si en España, un Estado esquilmado al borde de la bancarrota, existe gente que ha aprendido y a la que le parece razonable que alguien le pueda regalar un piso, es que tenemos un problema real. Por eso es terrible que en España se vea normal que de repente, de la nada, aparezca un comunista con moño y pendientes, Dios lo tenga en su gloria, tanta paz lleve como descanso deja, y saque adelante una obscena idea como es la renta básica universal. Menos mal que lo de la renta básica universal al final es mentira. Estas son imágenes de un ciudadano intentando acceder a la renta básica universal. Los gobiernos populistas moldean a las personas para que crean que los pizos se regalan. Lo jodido es que el truco les funciona en muchos casos. ¿Han oído eso de que la sanidad es gratuita? ¿Qué coño quiere decir eso de que la sanidad es gratuita? Los médicos curran por amor al arte, las medicinas crecen en las aceras espontáneamente. Esa misma gente que cree que la sanidad es gratis se alegra cuando la declaración de la renta les sale a devolver. Pero qué hostias. Si quieres tener un alegrón el próximo año, me ingresas a mí 3.000 euros y te los devuelvo yo al cabo de 8 meses, que es en eso en lo que consisten las devoluciones de la renta. Ese tipo de argumentos insisten en que cada día resulte más difícil emprender y más fácil adherirse a cualquier mecanismo estatal que te dé unas muletas para ir tirando a pesar de que se han encargado de romperte las piernas. Este mecanismo perverso está planteado para conseguir la sumisión en masa a base de limosnas indefinidamente. Limosnas que te estás pagando tú. Es una fábrica de sumisos con tu dinero. Si tú le arrebatas a los ciudadanos los medios de producción y te aseguras de desmoralizarlos a base de impuestos y de burocracia y de peajes en las carreteras que ya están pagadas y los pones a la cola para recibir caridad, cuando los tengas famélicos podrás hacer con ellos lo que te cante el orto. Obviamente se pondrán muy contentos con cualquier mierda que les des. Esto se hace en favor de un término muy de moda, la igualdad. Y obviamente iguala económicamente a la gente, a la baja. Pero, sin embargo, tiene serios problemas a la hora de igualarlos, por ejemplo, ante la ley. Si naces pobre en España o en Latinoamérica y pretendes defenderte de la rapiña del Estado, tienes la certeza de que aunque la ley esté de tu lado, nunca te va a amparar. Vas a pagar la multa, normalmente sin cuestionarla, o te pudrirás en prisión. Esa misma ley se convierte en sugerencia para las clases más favorecidas que pueden pagarse los mejores abogados y asesores fiscales. La señora del piso realmente no es culpable de esta situación. Ella no difiere mucho de todos aquellos que hemos visto en más de una ocasión que dicen eso de «ay, aún me queda 1 año y medio de paro, no me voy a preocupar».
Hostia puta, preocúpate que estás viviendo con los recursos de tu vecino, que tu vecino está currando para pagarte el wifi. Tu deber es no depender de nadie más que de ti mismo, y mucho menos de lo público, a pesar de que se empeñen en decirte que el dinero público no es de nadie. Como lo dijo la loca de Carmen Calvo, la loca, esa loca, está loca. Esa expresión, el dinero público no es de nadie, es también un reflejo del mismo problema. Sí que es de alguien, es de los autónomos, es de los empleados de oficina, es de los obreros, de los constructores, de los agricultores, de los tenderos, de los funcionarios, es del Roibos y es de Amancio Ortega. Son ellos los que te dan para el piso, ellos entregando la mitad de lo que ganan, ellos donando a la fuerza la mitad de sus vidas. Por eso me resulta especialmente irritante que en España se criminalice la actividad privada, el éxito laboral o, en definitiva, ser rico. Porque criminalizar al rico o simplemente a aquel que ha conseguido ser medianamente autosuficiente y pretender que lo pague todo por ti es en esencia ser un egoísta hijo de puta. Y además es la forma suprema de egoísmo porque es egoísta con el dinero de otro. Cada vez que Amancio Ortega hace una donación, aparecen huestes de subvencionados rabiando, incluso personas que después racanean a la hora de hacer la declaración de la renta. Esto es así porque Amancio Ortega es el vivo ejemplo de alguien que, saliendo de la nada, consiguió hacer una fortuna inimaginable por sus propios medios. Y esto daña la línea de flotación de quienes pretenden que el Estado sea el que mantenga a la gente cautiva y desarmada. Por ese mismo motivo, cuando el Roibos hace las maletas y dice que se pira, se monta un revuelo mediático de los palmeros del régimen, porque es otro ejemplo de persona hecha a sí mismo que ha triunfado por sus propios medios, que no le debe nada a nadie, que ha pagado con creces su posible deuda para con la sociedad y que desbarata por completo los planes de dominación de la dialéctica populista. Son gente que le recuerda a sus semejantes que sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Se puede! Se puede prosperar por uno mismo. No es de extrañar que pretendan castigarlos con perlas como esta idea de Pablo Echenique de confiscar a los ricos, el 95% de su riqueza. Que una persona que gane 100 millones de euros a lo mejor tenga que pagar 80 millones en... Sí, ¿por qué no? Sí. Wow. A ver si así acabamos por fin con los ricos. Quizás se les olvida que el plan no debería consistir en acabar con los ricos, sino con los pobres. La desigualdad no es necesariamente sinónimo de injusticia. A veces hay desigualdades buenas. Existen desigualdades más que justas en esta vida, desigualdades que motivan. Si un tipo empieza a currar vendiendo batas a los 14 años, se rompe la crisma, ahorra, duerme 4 horas al día, se sacrifica hasta lo indecible, es justo que amase una fortuna y sería injusto pretender igualar su situación económica con alguien que a los 14 años se rasca los cojones, a los 20 también, a los 30 lo mismo y así hasta la jubilación. La desigualdad no es necesariamente sinónimo de injusticia. Un Estado paternalista tiene como consecuencia adicional y muy peligrosa una población irresponsable. Si va a ser el otro el que va a resolver mis problemas, ¿por qué tengo yo que prestar atención a lo que hago? Y entonces termina el estado de alarma y la población sale más a la calle para festejarlo y se abrazan, se morrean, intercambian todo tipo de fluidos y aquí no ha pasado nada porque si pasa ya vendrá el Estado a ayudarme a resolverlo. Indolencia e irresponsabilidad son dos de los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Y son ambos consecuencia de un Estado que te ha convencido de que los pizos son gratis. Cuando tienes una relación sana con el Estado en el que vives, solo deberías exigirle una cosa: que te permita florecer en paz. Esa debería ser la relación natural entre el individuo y el Estado. Que te deje vivir, que no te toque los huevos, que cree para ti un terreno abonado, fértil y llano en el que tú puedas plantar tus propias plantas, verlas crecer y sentirte realizado. En un mundo ideal, la señora del piso tendría a su disposición los elementos necesarios para poder por sí misma, con el fruto de su propio esfuerzo, comprarse su puto piso. Si ello incluye ayudar a los demás desfavorecidos, a aquellos que de verdad lo necesitan, adelante, arrimemos todos el hombro, hagamos cajitas de verduras con todo el amor del mundo para que todos puedan comer. Pero, por favor,
no creemos artificialmente ciudadanos débiles y dependientes que se pongan a la cola del reparto de los tomates porque es más fácil ponerse a la cola a recibir tomates que deslomarse para producirlos. Eso no, eso jamás, eso acaba con todo. Al final nadie va a producir tomates, todos estarán en la cola esperando a que otro los produzca. Me gustaría enseñarles un par de imágenes de mi vuelta al mundo en moto. Esto que están viendo es el lago Atabad, en la región de Gilgit-Baltistán, el corazón de Pakistán. El 4 de enero de 2010, una ladera de la montaña se desplomó en el curso del río Hunza, que atraviesa las montañas del Karakorum. Creó un tapón y el agua empezó a acumularse y a subir de nivel muy rápidamente. Esa noche, cerca de 40.000 personas que vivían en el valle tuvieron que desplazarse desde la cuenca del río Hunza, montaña arriba, por trochas infernales para huir de las aguas. De los alrededores llegaron personas con todo tipo de vehículos, motos, burros, coches, furgonetas. En un plazo brevísimo de tiempo se desplazaron y refugiaron aldeas enteras, contando tan solo con la solidaridad de las personas. El lago, para que se hagan una idea, tiene una longitud de 21 kilómetros. Es decir, toda la gente que vivía en esa cuenca fluvial se tuvo que desplazar a otro lugar en un abrir y cerrar de ojos. Y no lo hizo el Estado, lo hicieron las personas. En un periodo de un par de meses, los pakistaníes del Valle del Hunza construyeron balsas, puentes, carreteras, prepararon como pudieron el tendido eléctrico haciendo nudos. Los que se habían quedado atrapados al otro lado del lago, porque solo hay una carretera para llegar hasta allí, la Karakorum Highway, empezaron a recibir suministros básicos de gasolina y comida, todo cargado a lomos de porteadores que obviamente cobraban por su trabajo. No fue el Estado el que salió en su ayuda, fue la iniciativa privada. Porque los pakistaníes, que son el pueblo más hospitalario y resiliente sobre la faz de la tierra, saben que no dependen de nadie más que de ellos mismos cuando las piedras se les caen encima. ¿Y qué quieren ustedes que les diga? A mí me parece una estampa de dignidad escalofriante. Por otro lado, quiero mostrarles otras imágenes. 23 de agosto de 2005. Sobre las Bahamas se forma un remolino de nubes que al principio cruza el sur de Florida como un huracán de categoría 1 moderado. Pero a medida que avanza sobre la tierra, los vientos lo hinchan, recoge más y más agua evaporada del Golfo de México y al llegar a las costas de Luisiana toca tierra y deja caer una hecatombe sobre el delta del Mississippi. Y lo que es una ciudad civilizada, del país presuntamente más civilizado sobre el planeta, se convierte en un cenagal. Mueren 1.833 personas y desaparecen 135 más. Y las imágenes que nos llegan son las de personas encaramadas a los tejados de sus casas, haciéndoles señales a los helicópteros de noticias que pasan, reclamando que alguien desde arriba los auxilie. Es una imagen la hostia de poderosa. En una zona, el delta del Mississippi, donde lo raro es que haya alguien que no tenga una lancha. Y millares de personas están esperando, con los brazos levantados hacia el cielo, esperando a que Papá Estado los rescate. Quiero hablarles de otra estampa que me quedó grabada en el alma. En esta ocasión, en otro gran viaje que realicé en 2012, desde Buenos Aires a California, también en moto. En Perú, la carretera central, la P22, conecta Lima con Huancayo, atravesando el corazón de los Andes. En un punto concreto de esa ruta, la carretera alcanza los 4.800 metros de altura en el puerto del Ticlio, o Abra Antígona. Las temperaturas medias al alcanzar ese puerto de montaña, allá en la cumbre de los Andes, oscilan todo el año entre los -5 y los 8 grados centígrados. Cuando llegas a esa altura, hay un 50% de oxígeno. Todo está cubierto de bruma en el mejor de los casos, o de nieve en el peor. La moto se detenía porque no le entraba suficiente oxígeno en el carburador para seguir avanzando. Yo mismo estaba a punto de desmayarme. Me detuve allí, tomando bocanadas de aire como un pez al que sacan de la laguna. Y en medio de aquella puta desolación, del frío, de la niebla, apareció una mujer. Parecía joven, la piel asemejaba cuero. Venía a venderme una bolsita de manisitos. Manisitos a un sol. Esa mujer, en la escala de subvencionables, estaría súper alto. Citando el color púrpura, era negra, era pobre, era fea, era mujer. Si llega a ser lesbiana manca, habría tenido el jackpot. Esa mujer, en lo último que piensa es que alguien le vaya a dar un piso. La fuerza racial primitiva que exudaba era
Impresionante. Y esta misma fuerza que te la encuentras donde quiera que vayas en este mundo, donde el Estado ni está ni se le espera. Cholas arrastrando sacos de harina, señoras que salen a la calle con cestas de panecitos que han hecho en el horno de su casa, hombres que cubren los baches de las carreteras a cambio de unas monedas, niños que acuden al mercado y cargan bolsas de la compra de señoronas gordas, yo qué sé. Gente valiente a la que ni se les pasará por la cabeza considerar siquiera que pueda ser otro el que resuelva sus problemas. Para ser honestos, ellos sí que tienen toda mi admiración. Y con toda seguridad, cuando las cosas vengan torcidas, pero torcidas de verdad, torcidas de cojones, son ellos los que saldrán adelante. El futuro es de ellos, no de los gorrones. El problema radica en que venga alguien, sea Bolsonaro o Evo Morales, a explicarles que no tienen que esforzarse, que él se ocupa de todos y le votan. Y lo que es peor, pone trabas administrativas o económicas a las personas que sí quieren vivir de su esfuerzo, fagocitando su iniciativa, su tesón y su dignidad. Ahí la sociedad se vuelve peligrosamente acomodaticia, indolente, perezosa, se abandona a la ayuda, a la subvención, a la paguita, deja de ser productiva y se desmorona. Ha empezado el círculo vicioso de la pobreza y el gobierno que te pone la zanahoria en el palo para presuntamente sacarte de ella. Las opciones son claras. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Queremos ayudar a cualquiera que lo reclame o solo al que lo necesite? ¿Queremos un ejército de sumisos que dependan del Estado o personas autosuficientes cuya dignidad dependa únicamente de sí mismos y de su esfuerzo? La subsistencia de una sociedad radica en la fuerza de cada uno de sus miembros. Las cadenas se rompen en los eslabones más débiles. Es crucial bajar ese porcentaje de esa gráfica tan venenosa. Es fundamental que la gente deje de creer que otro resolverá sus problemas. Es imprescindible para la subsistencia de la sociedad y de nuestro país. Dejen de crear ciudadanos débiles, subsidiarios, subvencionados. Dejen de regalar pescado a todo Dios y permitan que cada cual se compre su caña. Parafraseando esa frase de dudosa paternidad, los estados débiles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean estados protectores. Los estados protectores crean hombres débiles. Y los hombres débiles se mueren de hambre.